Pues son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Aquí estamos dispuestos ya a contarles lo interesante del día, lunes 18 de septiembre. Hoy empezamos nuestro recorrido en un lugar próximo y con el que compartimos muchas cosas. Es el punto más al sur, más meridional de Italia, Lampedusa. Lampedusa vive en una situación muy grave porque les ha venido encima una oleada migratoria de gente, sobre todo subsaharianos, que estaban deambulando por Libia o llegando a Libia o ya en Libia intentando el salto a Europa. Lampedusa, decía yo, que tiene mucho que ver con nosotros, tiene un gran monumento dedicado a que es la puerta de Europa, este punto pequeño, y de repente ha visto como en apenas 2 días, no se sabe muy bien cómo, pero aterrizaban unos 7.000 inmigrantes ilegales desde las costas de Libia, en solo 2 días. Y claro, esta ciudad pues tiene apenas 6.000 habitantes y están preocupadísimos ante esa avalancha que, bueno, ha pasado por allí la señora Ursula von der Leyen. Las soluciones que ha dado al tema son absolutamente insuficientes y no revelan un cambio de actitud formal y definitivo de Europa para atender estas gravedades migratorias que ahora le toca a Lampedusa y a veces nos tocan a nosotros en las Canarias. Alrededor de 12.000 inmigrantes han llegado a Lampedusa durante los últimos días. Se han producido desembarcos masivos en la isla situada en el Mediterráneo. Lampedusa cuenta con 6.000 habitantes y tiene una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Solamente el centro de acogida tiene el doble de personas y cuenta con una capacidad para 400. Los vecinos, cansados de la situación, han salido a la calle a pedir que las autoridades actúen para cesar la llegada de personas. Dicen estar cansados de que la isla sea una pasarela para todos. El teniente de alcalde ha asegurado que no es hospitalidad, sino tráfico de carne humana. Desde principios de año el sur de Italia ha sido el gran objetivo de las mafias tunecinas. El país africano, a pesar del acuerdo firmado con Italia a principios de verano, ha perdido el control de la situación. En lo que va de año han llegado más de 127.000 inmigrantes a Italia, el doble de llegadas que el año anterior. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Giorgia Meloni, presidente del Consejo de Ministros de Italia, se desplazaron a la isla para ver con sus propios ojos el problema. Von der Leyen ha anunciado un plan de acción que prevé acelerar las deportaciones y asegura que deben decidir ellos quién entra en la Unión Europea. La líder italiana, por su parte, afirma que hay que frenar las salidas ilegales. Bueno, en este caso los vecinos franceses no se han portado lo mal que en otras ocasiones, y resulta que el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha dicho que van a ayudar a Italia en la medida de lo posible. A petición de su presidente me voy a Roma esta tarde, pero desde nuestro punto de vista, que es el que nos dicen las autoridades italianas, muchos vienen acompañados. Según tengo entendido, de aproximadamente 8.000 a 9.000 personas que llegaron, hay muchos de ellos que no padecen una persecución política. No podemos dar el mensaje a las personas que vienen a nuestras tierras que son, pase lo que pase, bienvenidos a nuestro país. Solo serán bienvenidos si respetan las reglas de asilo, si son perseguidos. Pero si es una inmigración que es irregular, no. Francia no puede acogerles como en otros países. Están cambiando las cosas en muchos países europeos. Francia es uno de ellos. Oiga, bueno, sí, pero hay que demostrarles que no son bienvenidos y desde luego esto no tiene que ver con el asilo o con la persecución. Tiene que ver con otro tipo de inmigración que es al que parece que ya muchos han llegado a la conclusión de que no podemos seguir como estamos. Bien, y de la situación del norte de África nos vamos a ir a la situación en Marruecos después del terremoto. Algo que tampoco es muy usual. El monarca marroquí, Mohamed VI, ha agradecido la ayuda prestada por España a través de la Unidad Militar de Emergencias, y esto que pues hay que tenerlo en consideración porque no es nada usual por parte del monarca marroquí. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha agradecido mediante una carta dirigida al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias, Juan Saldaña, la labor de la institución en Marruecos tras los terremotos que azotaron Marrakech y que han dejado más de 2.900 muertos. El monarca ha mostrado así todo su orgullo y aprecio por la generosa participación de la UME.
Un acto que, según el rey marroquí, encarna la profundidad de los sólidos y fraternales lazos de solidaridad efectiva que unen a los pueblos español y marroquí. De esta manera, el rey de Marruecos ha reiterado al finalizar la carta su gratitud personal y la de todo el pueblo marroquí a todos los componentes del equipo español que con caballerosidad y altruismo han hecho ver la profundidad de los sentimientos de afecto sincero y solidaridad activa que guardan hacia este país, su segunda patria. Una muestra más de cordialidad entre ambos países que se une a la ayuda económica que el propio rey de Marruecos ha donado de manera personal para paliar los daños del seísmo y que se traduce en unos 100 millones de euros a través de un fondo. 2.900 muertos reconocidos oficialmente. Sin embargo, pues no es un saldo definitivo porque continúan las labores de búsqueda, si acaso ya de restos mortales de algunos de los que puedan estar enterrados bajo los escombros. Bueno, el tiempo transcurrido hace ya pues casi imposible, sería un milagro encontrar algún superviviente con vida. Así es que este es el balance oficial, 2.900 muertos por el terremoto en Marruecos. Bueno, no tiene nada que ver, punto y aparte. Hay una situación que hay que relatar por novedosa y porque a todos se nos coge un poco el alma cuando conocemos noticias así. El grupo terrorista Al-Qaeda ha anunciado hoy que prepara atentados terroristas contra 2 países europeos, contra Francia y contra Suecia. Bueno, lo de Francia tal vez tenga relación con el tratamiento que el gobierno francés ha querido dar al uso de la abaya en las escuelas francesas. Ya saben que la han prohibido. Y el caso de Suecia, este es un poco más fácil de entender, puesto que en Suecia y de forma espontánea ha habido manifestaciones en las que se han quemado ediciones del Corán, del libro sagrado de los musulmanes. Así es que, bueno, la amenaza nos vuelve a poner en el foco del grupo terrorista pues, más salvaje del planeta, el que ha producido los más sangrientos atentados desde aquel 11 de septiembre y las Torres Gemelas, ¿verdad? Vamos a ver de qué va esto de la amenaza de Al-Qaeda. Al-Qaeda ha amenazado a Francia y Suecia con un atentado terrorista. La organización así lo ha publicado en la revista Sad al-Malahim, que ha retomado sus impresiones 12 años después de su último número. Las páginas de la revista están ilustradas con la imagen de un hombre encapuchado y armado con un rifle, posando frente a imágenes de policías franceses llorando. En la publicación amenazan con un atentado a un ministerio en Francia o alguna embajada sueca. La edición de propaganda terrorista asegura que los 2 países europeos han atacado su religión y por lo tanto hay que combatirlos. Sostienen que solo entenderán cuando una embajada sueca sea destruida o un ministerio sea atacado en París y lanzan una pregunta. ¿Creen que las manos de los combatientes no les alcanzarán en casa? Tras la quema del Corán en el país nórdico, el medio de comunicación terrorista Al-Qaeda Central hizo un llamamiento a los musulmanes a llevar a cabo actos violentos en Europa y también podrían estar señalando a Francia por la prohibición de la túnica musulmana en las escuelas. La amenaza ocurre cuando Europa está teniendo una crisis migratoria. Miles de inmigrantes están entrando por diferentes rutas. Entre ellos podría haber escondidos potenciales terroristas islamistas. Ya se ha dado el caso en anteriores ocasiones. Ha habido yihadistas que llegaron en patera y posteriormente fueron detenidos en Madrid y Barcelona. Bueno, les voy a contar una situación que a nosotros, a usted y a mí no nos va a extrañar porque lo llevamos diciendo no sé cuánto el tiempo. La cuestión es que hay una doble vara de medir cuando se producen agresiones a mujeres en territorio español, pero las producen personas que no son españoles, gente que vive con nosotros desde los años que sea, pero que no son españoles. En el caso de que haya una agresión de carácter pues sexual o no, una agresión que acaba con la vida de una mujer, pues vamos a saber enseguida, desde luego, si era el ex, la expareja o tal. Si es español, lo vamos a conocer casi todo del presunto, en ese momento presunto asesino. Pero ¿y si no es español? ¿Y si resulta que es extranjero? Bueno, pues no podemos señalarlo, entonces no se van a conocer ni las iniciales.
Resulta que Vox en Cataluña ha preguntado oficialmente que querían saber el origen de los agresores de mujeres y de agresores sexuales que se habían producido allí. Y les han dicho que, hombre, que conocer la nacionalidad, pues que no viene al caso, poco más o menos. Vamos a hablar con don Sergio Macián, que es diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Pues estaba viendo lo que comentabas y tienes toda la razón. Es decir, la cuestión es que el gobierno de la Generalidad de Cataluña pues es reacio a facilitarnos una información que consideramos que es absolutamente necesaria para poder luchar eficazmente contra la criminalidad, que es conocer, más que la nacionalidad en sí misma, el origen y la cultura de los delincuentes en Cataluña. Porque el origen y la cultura, como sabéis, pues determinan no solamente, por ejemplo, los valores de una sociedad. Hay culturas en las que el respeto a la mujer brilla por su ausencia, lo sabemos. O también los usos sociales, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, el crimen, que es un uso social negativo. Entonces, por tanto, en esa medida entendemos que es de vital trascendencia poder conocer el origen y la cultura de los delincuentes en Cataluña. Bueno, pues es una tarea absolutamente imposible. Muchas veces sí que en algunas preguntas nos han contestado, pero la tendencia reciente es decirnos que esa cuestión no es relevante. Y la relevancia es una cuestión que no han de juzgar desde el Gobierno de la Generalidad. Por tanto, es una cuestión que corresponde al diputado. El diputado, en ejercicio de ese derecho constitucional a la información, que es parte de la función de control al Gobierno que tiene asignada, pues es quien decidirá si esa información es o no relevante siempre y cuando no incumplamos la legislación, que en este caso no la incumplimos, porque no estamos pidiendo la nacionalidad de un sujeto en concreto ni sus datos, sino datos genéricos acerca de la nacionalidad para saber quién hay en Cataluña. Claro, en Cataluña y en España. Me recuerda aquello que decía Pujol, esto hoy no toca. Pues exactamente, esto no toca porque en el fondo esos datos, lo que intuyo yo que quería demostrar Vox en Cataluña es que hay un buenismo, una protección hacia la gente de otros orígenes que no se da con españoles. Por ejemplo, te voy a contar un caso, el último. He estado buscando para esta entrevista he estado buscando yo datos recientes. Resulta que el último caso de un asesinato, de lo que llaman ahora un asesinato de género, ¿verdad?, se ha producido en Murcia, en Cieza. Seguramente habrán oído durante el fin de semana información sobre esto. Es una mujer que cuando yo oí el nombre, Hanana, dije, esto me suena a mí a marroquí, efectivamente. La víctima, la pobre mujer esta, que fue hallada en el fondo de un pozo, asesinada por su pareja. Bueno, luego descubrimos que es que la pareja iba a ir a prisión. Iba a ir a prisión, o la han mandado a prisión, es un varón de 40 años, iba a ir a prisión porque es que había vulnerado la orden de alejamiento que pesaba contra él por malos tratos anteriores. Pero nada se decía, ni iniciales, ni nada de nada. Cosa que si fuera español no sería así y me parece que lo sabes, ¿verdad? O he tenido que recurrir porque, claro, la policía local de Cieza dice que esto ellos no saben, no contestan, tal. Bueno, y luego los que le han detenido pues tienen sus instrucciones, que eso es lo que me parece repugnante. Bueno, los vecinos no tienen estas consideraciones. Y al llamar a los vecinos me han dicho, hombre, pero si son todos marroquíes, ¿qué no lo sabéis? Pues es una evidencia, claro. Bueno, el asesino, la víctima, etcétera, etcétera, marroquíes todos. Lo cual ni le quita ni le añade gravedad a este hecho execrable del asesinato de la que fue pareja del que ahora está en prisión. Pero sí que nos sirve, a todos los españoles nos debe servir para saber si la gravedad del problema de las agresiones a mujeres, de los asesinatos a mujeres, depende mucho, poco o menos de los que somos españoles, ¿no? Correcto. Sí. Pues esto es completamente, bueno, es como si les mentaras al demonio. Mira, déjame que te facilite. En Cataluña, que eso, es decir, la cuestión por la que nosotros preguntamos acerca de esta cuestión de nacionalidad, del origen, de la cultura de las personas delincuentes,
es porque somos, y yo creo que es un dato ya sabido, líderes en criminalidad. Somos líderes en violaciones. Te hablo, por ejemplo, del año 2022. 755, el doble que en Madrid y Andalucía. Somos líderes en narcodelincuencia. Somos líderes en ocupaciones ilegales. Concentramos la mitad de las ocupaciones que se producen en España. Quintuplicamos a Madrid, triplicamos a Andalucía. Somos líderes en agresiones a vigilantes de seguridad privada. Somos líderes en tantísimas cuestiones. Y esto se ha incrementado en este 2023. Hace poco salía el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Ya en el primer trimestre de 2023 ha aumentado la criminalidad en Cataluña un 57% más que en el resto de España. Claro, con estos datos uno se tiene que preguntar por todas las circunstancias que motivan este aumento exponencial de la delincuencia. Y nosotros pensamos que clarísimamente está vinculado ese aumento de la delincuencia con pues esos procesos masivos de inmigración ilegal y descontrolada que padecemos en Cataluña más que en otros sitios de España. Entonces, en esto que decías, por ejemplo, también de datos, como el caso de esta señora que exponías en Murcia, por ejemplo, el último asesinato el 13 de septiembre, que es a un señor que le han robado el móvil, se resiste y bueno, lo golpean contra el suelo y acaba falleciendo el pobre hombre. Pues este hombre, el asesino, es un extranjero, es un marroquí. La última violación que se produjo en agosto en Sant Vicenç de Castellet, de una menor de 16 años, pues es un marroquí de 27 años. Lo digo porque hay que decir las cosas con pelos y señales. Estos datos la Generalitat los quiere ocultar. La última vez que los Mossos d'Esquadra publicaron en el balance anual de seguridad y actividad policial el dato de la nacionalidad fue el 2016. Desde entonces esta parte ya no lo publican más. En 2016, que es el último dato que ellos mismos reconocían públicamente y así lo habían publicado, el 59% de los homicidios y asesinatos los producían extranjeros, el 56% de las violaciones los producían también extranjeros. Claro, esos datos se han corroborado ahora en el año 2022, no solo en delincuencia, también en las prisiones, que es un dato que creo que en fin, nuestros oyentes deberían conocer, que es absolutamente llamativo. Ya se ha superado, y es una de las cuestiones que también estamos nosotros ahora denunciando en el Parlamento de Cataluña, el listón del 50% de los ingresados, de los penados en Cataluña en los centros penitenciarios. O sea, el 50% ya son extranjeros cuando en Cataluña son el 16,1% de la población. Es decir, la tasa de criminalidad de los extranjeros en relación con los españoles es absolutamente disparatada. Eso en algunos, por ejemplo, en el centro de menores, en el centro penitenciario de menores, donde van los de 18 a 21 y excepcionalmente, dice el reglamento penitenciario, hasta los 25, en ese es el 81% de la población penitenciaria extranjera. Es decir, que es un dato absolutamente alarmante y responde a los exmenas que tenemos aquí en Cataluña pues, sueltos en las calles, ¿no? Entonces, con estos datos de criminalidad, la Generalitat estos datos los conoce perfectamente, pero no los quiere facilitar. No los quiere facilitar porque supone reconocer que aquí no sabe nadie ni quién entra, ni qué hace, ni a qué se dedica. Y en segundo lugar, porque es una cuestión evidente que, bueno, pues si hay una criminalidad de estas características en Cataluña, ese dato de la nacionalidad es absolutamente relevante y ellos no lo quieren reconocer, bueno, pues siempre con su discurso buenista de la izquierda woke, pues que viene a reconocer que, bueno, que aquí cualquier persona que denuncia esta circunstancia de las personas que han venido de fuera de una manera irregular, pues es un discurso a su modo de ver, xenófobo, islamista, exacto, o islamófobo, y bueno, te ponen enseguida la etiqueta para silenciar esa cuestión. Claro, nosotros desde Vox pensamos que lo primero que hay que hacer es reconocer ese ítem criminal que es la origen de la delincuencia para poder luchar eficazmente contra la delincuencia. En segundo lugar, que cumplan todos los extranjeros condenados en Cataluña la pena en sus países de origen. Con eso, y creo que es un dato que también sería muy bueno conocerlo, la mitad de los centros penitenciarios de Cataluña se podían cerrar. ¿Es así? Siete centros penitenciarios de Cataluña se podrían cerrar si los extranjeros cumplieran sus penas en sus países de origen. Esto es así. Sí, y lo peor, Sergio, es que eso no es mejor en el conjunto de España. Que ahí está el Ministerio de Marlaska, que antes muerto que sencillo, no va a reconocer pues esta realidad. Es más, algunos policías, los hemos tenido alguna vez aquí en el estudio, recuerdo al comisario Ferris en Valencia, que han sido sancionados y pues removidos de su cargo. Él estaba al frente de la comisaría Centro en Valencia, removidos de su cargo por decir algo obvio que saben todos los españoles, que hay una relación evidente, desgraciadamente evidente, entre delincuencia y inmigración.
Y los Mossos de Escuadra con los que vamos, yo mantengo muy buena relación, sobre todo con algunos agentes Mossos e incluso mandos. Yo recientemente, hace un mes o así, me decía, antes del verano, me decía no diré la comisaría ni tampoco su nombre porque lo pondría en un compromiso, ¿no? Pero que de la parrilla de detenidos de su comisaría, la parrilla de detenidos de su comisaría tomó, por ejemplo, la última semana desde que tuvimos la conversación, la semana anterior, pues de 34 detenidos, 27 eran extranjeros. Esto para nuestro de cada día, esto lo conocen perfectamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y autonómicas, lo sabe la Policía Local de Barcelona, que ha dicho, por ejemplo, es que claro, así te tienes que enterar de esta información, ¿no? Que el 76% de los detenidos este verano, no, el anterior, el 76% de los detenidos en Barcelona pues eran extranjeros, ¿no? Es decir, aquí realmente pues, o ponemos pie en pared con este tema o la sociedad pues, va a ser una sociedad fallida y va a ser pues, Barcelona y Cataluña en general la primera región de España rendida a la criminalidad, como ha pasado en Europa ya con países como Suecia, que son países ya absolutamente pues perdidos a los efectos de poderse recuperar, salvo que apliquemos una solución de tolerancia cero, como ha hecho Bukele en El Salvador, que es prácticamente a lo que nos van a condenar estas políticas del gobierno si no lo remediamos. Entre otras cosas, votando de otra manera, porque al final ya son las cuestiones que afectan a los barrios más humildes, a las personas en su día a día, ¿no? Santiago Macián, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Ha sido muy amable, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Nada, muchas gracias. Otro para ti. Hasta luego. Bueno, fíjense cómo está la cosa, que hay una asociación, la más importante, de la Guardia Civil, que pide que aumenten las penas para los que agreden a los agentes. Es una reacción absolutamente obvia, lógica, después de lo sucedido en Chiclana de la Frontera, que es una localidad de Cádiz. ¿Qué pasó? Pues que un tipo agredió a 9 agentes de la Guardia Civil después de haber sido denunciado precisamente por malos tratos. Ahora está detenido, tiene 26 años y deja 9 guardias civiles heridos, 7 de ellos están en baja médica. Bueno, pues nada, oiga, continuemos, que no pasa nada, que no aumenten las penas. A ver si, en fin, es que de verdad, Marlaska nos ha traído tanto daño, tanto daño. Y no solo Marlaska, que si empiezo a hacer la relación de los que nos han traído daño del gobierno ahora en funciones de Pedro Sánchez, pues no acabo, me dan aquí las 3 de la mañana. Pero voy a seleccionar una cosa que me duele en el alma. Alguien produce una ley alocadamente, la ley del solo sí es sí, sin tener ni zorra idea de derecho, claro. Y entonces resulta que tienen que revisar las condenas de aquellos que están en la cárcel por ser violadores o pederastas, por haber producido agresiones sexuales. Bueno, han renovado los datos para que ustedes tengan esto siempre en el punto de referencia de las cosas que hay que reprocharle siempre al gobierno de Pedro Sánchez. Y la última actualización dice que ha habido tantas rebajas de pena como 1.205 y que ha habido excarcelaciones tantas como 121. Todas y cada una de ellas son de hacérselo mirar. Bueno, y antes de irnos a publicidad, quiero que sepan una medida que ha tomado el gobierno francés. El gobierno francés va a permitir que se vendan combustibles, esto es en gasolineras, por debajo del coste en diciembre. Francia intenta que la inflación no se le desboque y por eso van a autorizar a las gasolineras a vender combustibles por debajo del precio de coste. Bueno, la medida arranca en diciembre y va a durar hasta junio próximo, 6 meses. Con eso pretenden que se desplome el precio de los combustibles que están, pues igual que aquí, más caros que nunca. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, comentarles que estaría yo muy agradecido si nos mandaran un SMS al número 28088 para apoyarnos, para defender un medio de comunicación que aborda de frente y por derecho algunos temas como el de la nacionalidad de los agresores de mujeres y agresores sexuales, como hemos hecho hace unos minutos. Este mensaje solo les costará 1,20 €. 1,20 €. ¿Qué es eso? Comparado con el lujo de contar con algún medio que sea crítico y no pues al servicio de Pedro Sánchez como
son la mayoría de las televisiones. Ahora depende de ustedes, si quieren preservar que haya un espacio en el que en libertad se hable de los temas tabús, que son los que le conviene a Sánchez, pues háganlo. Este es el momento de apoyarnos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Bueno, os comentaba que si tenéis a bien mandar un mensaje para apoyar a esta casa, pues será muy bien recibido, pero eso era el preámbulo para hablar del Club de Amigos del Toro Televisión, que ha arrancado este otoño con una cantidad de asuntos bárbara. Por ejemplo, el jueves 19, que está nada ya, ¿Cómo mirar la arquitectura? Es el ciclo y estará con nosotros el gran arquitecto y el maestro Enrique Álvarez Sala, que nos va a explicar una de sus obras, una ya de las 5 torres de la Plaza de Castilla, concretamente la torre PricewaterhouseCoopers. Esto ha cambiado el skyline de la ciudad, como es evidente. Don Enrique Álvarez nos contará cómo se ideó, cómo se trabajó en ella, cómo se proyectó, en fin, cosas que hay que saber. Y además comenzamos el curso de locución de documentales con José Ángel Fuentes todos los martes de octubre y noviembre. Ahí aprenderemos a modular la voz, a sincronizarla, a adaptar la locución a los tiempos, a interpretar con la voz, en fin, toda una serie de suertes, podríamos decir, del métier, que son muy interesantes. Y también seguimos con el ciclo Paseos por Madrid, que consistirán en ir conociendo en la capital calles, monumentos, iglesias, edificios, desde sus orígenes hasta nuestros días. El primer envite va a ser pasear por el Madrid medieval de la mano de Marc Cristóbal. Bueno, y hemos contado los actos culturales del club, pero es que en el club también piensan en que ustedes en un momento dado podíais tener la necesidad de un regalo. Y para no rompernos la cabeza, en el club han pensado que sería una buena idea el reloj manual este que llevo yo en la muñeca. ¿Qué tiene de particular? Pues bueno, es caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, es muy bonito, tiene un dial luminiscente que se permite verlo en la oscuridad y además tiene las funciones para ver el mes y el día de la semana en el que nos encontramos. Además es sumergible hasta 100 metros, a mí me vale, porque por debajo de 100 metros ya no soy yo, y tiene garantía de 2 años. Más pulseras, que no les gustan los relojes o ya los han regalado, pues si el objetivo del regalo es una dama, estas pulseras
100 de 100. Son de acero inoxidable combinado con una cruz o un toro esmaltado y una perla natural. Así es que, ojo que vale autorregalarse, señoras, no se corten un pelo. Lo único que tienen que hacer, si quieren algún detalle técnico del reloj o de la pulsera, es llamar al número que aparece en pantalla, el del Club de Amigos, o bien ponerse en contacto a través de su correo electrónico. Bien, son las 8 en punto de la tarde. Cómo me gusta esto de la puntualidad, es que lo llevo como en la sangre. Debí tener algún abuelo relojero y yo sin saberlo. Pero ya les puedo presentar a nuestros invitados en la mesa de análisis político. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Julián es jurista, es economista y además es secretario del Club Liberal Español. Así es, sí, señor. Muy bien. Don Paco Álvarez, Ave Paco. Ave, amigos. Historiador, geógrafo, hombre que tiene... ¿Cuántos libros has hecho About Roma? About Roma, 5. 5, ¿ves? 5. Sí, sí. Ya se me escapaba uno. Alrededor de Roma es 5. Y a la media docena llegaremos ¿cuándo? Pues En espero breve. para Navidades. Me he acordado mucho de ti porque he visto, alguien ha colgado, no sé en qué red social, un mapa de las monedas de Roma, hasta dónde llegaron las monedas de Roma. Y naturalmente el Mediterráneo pues está flanqueado por arriba y por abajo, ¿verdad? Pero es que, o hasta pues lo que hoy es el Reino Unido, ¿no? Pero por el este es impresionante porque llegaron bastante Rusia mediante, que dirían Rusia nuestros antiguos, ¿eh? Y China, casi. Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, les propongo para tirar del ovillo una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Vamos a oírles. Se trata de Xavier Trias, que fue alcalde de Barcelona, que ganó las elecciones, pero el que le birlaron el cargo y ahora no es alcalde de Barcelona, es un peso pesado de Junts. Sangra por la herida, muy probablemente sea uno de nuestros ocasionales aliados. Me da la sensación que tiene pocas ganas de pactar con Sánchez. Pero bueno, en cualquier caso, ya hacía una revelación extemporánea que en cualquier otro momento hubiera sido, bueno, estarían los medios afines a Sánchez mandándole salvas y no de ordenanza. Pum, pum, pum. Pero claro, como ahora resulta que no podemos molestar, dicen los socialistas, y los de Podemos, y los de Sumar, como no podemos molestar a Junts, que le necesitamos, pues ha pasado sin pena ni gloria. Oigan. Vostè creu que el rei estava darrere, per exemple? Home, jo crec que els socialistes estaven darrere. Sí? Del 23F? I tant. Pues es va acabar el 23F, escolta, es va canviar el govern i què va fer el primer el Partit Socialista? Pues la LOAPA. Sap que s'enfadaran, amb això que està dient molts dirigents? Bueno, ja ho saben. No, los dirigentes de Madrid no han armado ninguna escandalera, porque no se pueden meter con nadie de Junts. De eso nos vale. Hombre, es verdad que hubo algunos encuentros entre el general Armada y un tal Siurana, que era alcalde socialista de Lérida, ¿verdad? Eso es verdad, pero de ahí a decir que el PSOE estaba detrás del golpe, pues ¿qué quieren que les diga? Sobre todo cuando la pregunta es si usted cree que el rey estaba detrás del golpe, y la respuesta es el PSOE sí, seguro. Tremendo. Es increíble, es muy gracioso porque luego a continuación él dice, dirán que digo esto porque estoy mayor. No, usted dice esto porque está tonto. O sea, quiero decir, ya era tonto antes y con la edad no ha mejorado, no es un vino. Entonces, pues, sinceramente, hombre, es que además incluso la relación que hace, dice, después cambió el gobierno, efectivamente cambió para un gobierno de Calvo Sotelo, y lo primero que hicieron fue la LOAPA. No, la LOAPA la hizo el Partido Socialista cuando ganó las elecciones en octubre del 82. O sea, que quiero decir que una cosa es consecuencia de la otra, pues hombre... Y la levantó de inmediato. Además. La LOAPA. Además. Don Julián. Bueno, lo primero que hay que decir, ¿verdad?, es que el golpe fue en 1981, en febrero del 81. Han pasado 42 años. Se han escrito centenares de libros. Yo tengo que reconocer que estuve durante un larguísimo periodo obsesionado con este acontecimiento. Aquel libro de Pilar Urbano, ¿se acuerda? Me lo leí todo, y tengo todavía prácticamente todos los recortes y todos los libros que se publicaron, ¿no? Se han manejado muchísimas teorías, pero la única que yo no he visto en ningún sitio es que el PSOE estuviera metido en la trama, que el general Armada efectivamente recurrió y le dijo al PSOE, oiga, yo quiero postularme aquí para ser presidente de gobierno en un gobierno de coalición con tal. Sí, pero él, postulándose él, que de ahí, de verdad, repito, a lo largo de 42 años, no quiero decir que sea un estudioso, pero he leído mucho al respecto y es la primera noticia. Esto no tiene sentido. Y luego alguien del PSOE
del PSOE, no sé si es del actual o de los dinosaurios, pero tiene que salir y ponerle en su sitio. Sí, creo que salió el Despeinado a decir, pero vamos, poquito. O sea, quiero decir, ni han hecho un especial en La Sexta, ni va a abrir público, ni nada de nada. No, ha sido Évole lo que ha dicho, tranquilo. ya está. Évole está tranquilo. Por cierto, hay una cosa interesante dicha por Trías. No es que yo defienda que Trías sea conocedor de los intríngulis de las negociaciones con Sánchez, pero ha dicho una cosa que es obvia dentro del mundo de Junts. Y el mundo de Junts pues es bastante corto. No, tal. No. Pues si dicen algo están encasquillados en ese algo. Para sentarse a negociar amnistía. Y la amnistía tiene que ser un aperitif, tiene que ser un paso previo. Esto no es nuevo, ya lo sé que no es nuevo, pero lo dice hoy Trías, que pasa por ser uno de los pesos pesados de lo poco que queda en Junts, ¿verdad? Del pasado con Pujol y todo aquello, ¿no? No es el único que dice algo parecido. También se lo ha dicho hoy la señora Marta Vilalta de Esquerra Republicana. Curiosamente da la sensación de que Esquerra y Junts mantienen una posición que si yo no alcanzo a ver la diferencia, yo diría que es la misma. Puede que haya alguna y a mí se me haya pasado por alto, pero lo he mirado a fondo, la verdad. La cuestión de Marta Vilalta y de Xavier Trías coinciden en lo fundamental. Es, oiga, señor Sánchez, en fin, aviso navegantes, no sea usted no se pase usted de listo, no dé por hecho lo que no está ni mucho menos hecho. Ha habido un rifirrafe de consideraciones entre lo dicho por Puigdemont, que tiene su parte de lógica, dice que las condiciones no las pone quien pide, sino que las pone quien da. Eso es así en el mundo. Pero bueno, está bien que se haya dado cuenta, funciona algo en la cabeza del turbulento Puigdemont. Y luego Yolanda Díaz, esta sí que ha dado un paso en la definición de lo que va a negociar este gobierno. Dice que eso de la unilateralidad, pues que es un sueño imposible. La pregunta de los populares es directa. ¿Pedro Sánchez está dispuesto a conceder la amnistía? ¿Sí o no? ¿Quiere conceder la amnistía para ser presidente del gobierno? ¿Sí o no? En el Partido Socialista no aclaran nada, pero insisten en que una de las cosas que sí que no van a negociar con los de Junts es la vía de la unilateralidad. Diálogo, convivencia, acuerdos entre diferentes, mirar al futuro, progreso, superar la tensión insoportable del año 2017. Esas son las claves de cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña. Los de Puigdemont recuerdan que ellos no van a rebajar sus condiciones de máximos, que la amnistía debe negociarse antes de la investidura y en sus pretensiones no van a renunciar precisamente a la vía unilateral. Los socios de Sánchez de Sumar se niegan a esta condición, dicen porque no cabe dentro de una hipotética ley de amnistía. Pero hay dos formas de abordar lo que es un conflicto político. Una forma es pues con lo que vivimos en la etapa de Mariano Rajoy, que es el choque, que es la bronca, que es las decisiones unilaterales, y la otra es la de avanzar por la vía del acuerdo y por la vía del diálogo, de la negociación y del pacto, ¿no? Que es por la que queremos avanzar ahora. Aunque su portavoz Urtasun evita exigir si deben renunciar a esta condición. El acuerdo entre PSOE y Junts todavía no está cerrado y Puigdemont, que acaba de presentar un recurso para recuperar su inmunidad ante Europa, advierte que las condiciones no las marcará en todo caso aquel partido que le pida ayuda para investir a su candidato. Este fin de semana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a asegurar que la línea roja para los suyos es precisamente el referéndum de autodeterminación, aunque insiste. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer. Mientras sigue creyendo conveniente no fijar un calendario para la aprobación de una hipotética ley de amnistía y centrar así esfuerzos en un plan B si lo de Junts no sale, para vender que ellos no se vendieron a las presiones de los golpistas, como insisten, trasladan los del PP. Don Julián. Bueno, yo tengo que decir que nadie del PSOE que yo haya escuchado, ni tan siquiera el propio Pedro Sánchez, han manifestado abiertamente que vayan a conceder la amnistía. Estamos hablando todos por ellos, damos por hecho que así será, está consintiendo que se hable de ello y no dice que no, etcétera, pero en ningún momento yo he oído que hayan dicho sí, concederemos la amnistía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. No. Si usted tiene un tipo en Waterloo que dice solo apoyaré sí, y luego usted reúne a su tribu en no sé qué pueblo de Galicia y les dice esto está hecho, pues de cajón de pino. Javier, si yo lo que quiero decir, permíteme, lo que quiero decir es que en algún momento tendrá que decirlo explícitamente, al menos en la sesión de investidura.
Y yo me atrevo, que es lo que quería comentar, me atrevo a pronosticar que el momento en que abiertamente reconozca que está dispuesto a conceder una amnistía, se llame como se llame, no resultará investido presidente. No sé quién lo frenará, pero alguien lo frenará. Es imposible, es ilegal, es inconstitucional, es inmoral y, por tanto, claro, están jugando con medias verdades. Yo lo reconozco, ¿no? O sea, no estoy defendiendo eso, digo, están jugando con medias verdades. Le estamos haciendo el juego todos, ¿no? Pero ellos no han sido capaces de poner encima de la mesa. Sí, la vamos a conceder. El día que lo haga, insisto, no resultará investido presidente. Claro, es que para eso ya tiene a Yoli, ¿no? Que ya ha dicho que hay 3 tipos de amnistía. La amnistía fiscal, la amnistía ahora lo no sé vemos. qué. Bien. Sí. Vale, pues de todo lo que hemos visto es que hay tanto que no sé muy bien ni por dónde empezar. Primero, recordarle al señor Bolaños que no están negociando con Cataluña. Insisto, se ha hablado muchas veces en este programa, se ha dicho, Junts obtuvo el 11%. El 11% en Cataluña en las últimas elecciones. Menos que el PP. Allí. 2 puntos menos que el PP. La mitad que el PP más Vox. Entonces, señores del PSOE, dejen de engañarnos. Ustedes no están negociando ni con Cataluña, ni por el civismo, ni por la convivencia. Leches, ustedes lo que están es negociando a ver cómo siguen comiendo jamón en el Falcon. Punto pelota. O sea, pero nos siguen llamando tontos. Y no me extraña porque luego va gente y les vota. Pero bueno... Pero es que, o sea, todo lo que hemos visto es que no tiene desperdicio. El otro hablando de que íbamos a buscar votos y los vamos a buscar. Vamos a ver, señores, hace un mes ellos, nadie hablaba de amnistía, llámelo como quieras, ya, lo llamen como lo llevan. Entonces, si hace un mes ellos no lo proponían, es más, ni Esquerra lo proponía, ni nadie lo proponía antes de las elecciones, muchísimo menos. Pues entonces, es que, quiero decir, ahí también nos están llamando tontos. O es que de pronto han visto la luz y han dicho, esto sería la manera de solucionar el problema que tengo con mis socios separatistas catalanes. No, es simplemente que el separatista catalán le ha dicho, pues como os acaba de decir, ¿tú quieres que me siente a la mesa? Primero me das una amnistía, que quiere decir que te cargas absolutamente todo el proceso, o sea, y que quiere decir que es legal todo lo que hice en octubre del 2017, desde el referéndum, o desde el 14. Los referéndums, por supuesto, la declaración unilateral de esto y tal. Y luego cuando el Partido Socialista dice, y perdonadme que me alargo, pero y termino, cuando dice, no, de esto no se va a hablar, agárrate los machos, porque claro, no se iba a hablar de que la sedición no se iba a reducir, no se iba a hablar del indulto, no se iba a hablar de la amnistía, no se iba a hablar del referéndum y ahora ya no se va a hablar de la unilateralidad. O sea que lo próximo de lo que se va a hablar es de la unilateralidad. Bueno, yo estoy contigo en 3 consideraciones, que yo creo que lo que dice Sánchez ahora cuando va de mitin, esto está hecho, tranquilos que va a haber un gobierno, una reedición de este gobierno, tiene 2 objetivos. Uno, cerrar filas en el PSOE, con un PSOE de gente que le dice haz lo que tengas que hacer, pero hazlo y a mí no me mires. Bueno, en segundo lugar, tratar de minar la resistencia del noble pueblo español que está decidido a decirle no, con mis votos ni hablar. Y bueno, y luego 2 consideraciones más. Esto tiene una responsabilidad penal. Ojito con lo que hacéis. Hay algunos que ya han decidido hacer mutis por el foro, caso Meritxell Batet. Y luego ya por último, si algo debilita a Sánchez es que en Europa tengan sospechas de esta amnistía. Y todas esas cosas le van a ir como bofetones a partir de que pase la investidura de Feijóo. Eso es lo que hay, ¿no? Bueno, luego hay interpretaciones de la gran catedrática de Derecho Constitucional. No les voy a hablar de Carmen Calvo, les voy a hablar de Yolanda Díaz. Según ella, hay 3 clases de amnistía, que ella conozca, y si no, pues las ampliamos a 4 inmediatamente. Vamos a escucharla. Estamos hablando de un acuerdo social y político. No es una ley de amnistía, acaba en una ley orgánica de amnistía, pero le antecede un acuerdo que es social. Cuando digo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil dentro de ese acuerdo, y es político. Y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna. Quiero ser clara, cuando hay un acuerdo no hay unilateralidad. Hay 3 tipos de amnistía.
facilitan el tránsito, el cambio de régimen político. Es nuestra amnistía del año 77. Hay las denominadas amnistías utilitaristas, que son las que practicó tantas veces el Partido Popular, y hay amnistías para resolver conflictos políticos. Esta norma se encuentra en esta tercera posición. Uy, 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 uy. O sea, que quiere llevar la decisión sobre si amnistía sí o no a los agentes sociales como si fuera la reforma laboral. Y es que, claro, son tan regables que ella coge la regadera y empieza a regar a patronales y a sindicatos. De momento le ha dicho que no Garamendi a todo esto, luego lo escucharemos. Pero, hombre, utilitarista, pues no se me ocurre una amnistía más utilitarista que esta, precisamente, Paco. Exactamente. Dice, yo es que es muy gracioso. Vuelvo al gobierno. Aparte de que esta señora, aunque estudió Derecho, yo creo que... Eso lo has dicho tú. En fin, claro, digo que estudió, no sé si lo terminó o cómo lo terminó. Sí lo entendió. O de qué manera, o si lo entendió, o si, no sé, a lo mejor las clases las daban en vascuence y no tenía pinganillo y no lo entendió. El caso es que, quiero decir, no sé, es que es tal cantidad de tonterías que es que, por centrarme en una, eso de las amnistías que dio tantas veces el PP, se refiere a la llamada amnistía fiscal, obviamente. Pero es que quienes la llamaron así fueron ellos, no el PP. Y por supuesto no era una amnistía, era un perdón de unos impuestos, etcétera, etcétera. No es una ley de amnistía. Y una ley de amnistía... Orgánica, ojo que ya lo tiene claro. Orgánica, una ley orgánica al final, después de que los sociales, no sé qué, tal y cual. Vamos a ver, pero dice, ojo que esto no es una ley, esto es... No... A ver, perdona, o sea, una amnistía o es una ley o no es una amnistía. Es como, no sé, la ley del divorcio, o es una ley del divorcio o no hay divorcio, o sea, no es permisible. No, lo que ha dicho, literalmente, es que la amnistía se convierte en un proceso que empieza con una vía de acuerdo social, digamos, la sociedad conviene que resulta útil, no digo que yo lo comparta, una ley de amnistía que finalmente dará lugar a una ley de amnistía, porque si no hay ley de amnistía, y además ley orgánica, como he dicho, es imposible, no hay amnistía posible, ¿verdad? Ella, claro, hay que decir también que cuando habla de acuerdo, todos recordamos cuáles son los acuerdos que ha establecido desde el Ministerio de Trabajo entre patronal y sindicatos, ¿no? Nos sentamos, empezamos a dialogar, tratamos de llegar a un acuerdo como ella quiere, y si no llegamos a un acuerdo, finalmente ella dicta el laudo, la resolución y dice, ya está, pues lo pongo por decreto, el 7%. Esto es lo que habéis acordado. Luego, acuerdo, ya sabemos que ella no tiene voluntad ninguna porque no lo ha demostrado durante los años que lleva en el gobierno. Y luego, finalmente, lo más importante es la primera categoría de amnistía que ella ha reconocido, que es para facilitar el tránsito de un régimen político. ¿Pero qué régimen político? Diga usted cuál es el régimen político actual y a qué régimen político cree usted que vamos a llegar. Ella reflexiona en términos de las que ha conocido. La primera que conocí es la del 77. Bien. Las otras, las del PP, de la cosa fiscal. Y a la que vamos, y ahí entra lo novedoso, que no la califica de utilitarista, es, bueno, vamos a darles la amnistía para resolver un conflicto político. Pero es que esto no resuelve nada, porque esta es la primera piedra para sentarse a negociar y dar un referéndum de autodeterminación. Exacto. Es que la semana pasada, tanto Aragonés como el señor del pelo raro que vive en Waterloo seguían diciendo, no, perdona, nosotros lo que queremos es separarnos de España. Y hoy también. Todo esto, todo lo que aquí se crea, no, esto va a frenar el unilateralismo. ¿Cuántos años llevamos dándoles lo que piden a los secesionistas para que sigan pidiendo más? Pero si me lo permites, yo diría, quizá lo he entendido mal, claro. Yo podía entender un cambio de régimen político. Díganos de qué régimen a cuál pasamos. Puedo entender el utilitarismo, es un concepto que se utiliza en derecho, por supuesto. Pero el que no puedo entender es el de la resolución de conflictos. Porque esto no fue un conflicto, fue un delito, la transgresión de la ley. Exacto. Y eso no da origen a un conflicto, da origen a un delito que conlleva una pena, que se les procese, que se le imponga la pena y después que lo indulten. Es igual el efecto es prácticamente el mismo, pero claro, no evitas el delito, ¿no? No, es que aquí lo que quieren es que no sea delito. Sí lo sé, claro, no, por supuesto que lo saben. Pero es como, se pasan todo el día diciendo, es que hay que desjudicializar
el conflicto político. No, perdona, o sea, el tema es que quien comete un delito se le lleva ante el juez, punto pelota, sea un político o sea un payaso, que en algún caso se dan en la misma circunstancia. Bueno, y lo más enloquecido es que esto lo terminasen solucionando Unai Sordo, Pepe Álvarez y Garamendi. Garamendi, por si acaso, ya se ha puesto la venda. Dice que él cuenten con quenones. La COE, la CEPIME, los autónomos, los empresarios españoles, estamos con la unidad del país, con la unidad de España, estamos con la Constitución del 78, que es la que durante 45 años nos ha dado la estabilidad en nuestro país. Trasladamos y transitamos la moderación, creo que lo hemos demostrado y lo demostramos ampliamente con los acuerdos, en este caso económicos, con los sindicatos, y creo que es algo que ha funcionado siempre fantásticamente bien. Y por tanto, estamos, como dice la Constitución del 78, con la monarquía parlamentaria, por cierto, está entre las 20 democracias mejores del mundo. Bueno, finalmente ha ido al grano y ha dicho, con nosotros que no cuenten, porque desde mi punto de vista, dice Garamendi, esto está fuera de la Constitución. Bien, pues vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta recuperamos el hilo. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Ya estamos de vuelta, pero ojo que aquí estalló la bomba deportiva, como suele decirse. Don Julián tiene algo que comentarnos. Bueno, sí, quería referirme a la noticia que ha saltado a primera hora de la tarde. Ya se venía hablando la semana pasada de que el INE iba a revisar o estaba procediendo a revisar los cálculos del Producto Interior Bruto de los años, 21, en principio del año 21, decían, ¿verdad? Yo ya adelanté la semana pasada que cuando decía el 21 tocaría el 22, ¿verdad? Así lo ha hecho, hoy se ha conocido, y los datos son, revisa el Producto Interior Bruto del año 2021, que era oficialmente del 5,5 y lo revisa al 6,4, 9 décimas, revisa también el de 2022, que era fue el 5,5 y lo revisa 3 décimas al 5,8, y además también revisa el de 2020, el de la pandemia, para reducir la contracción que hubo del 11,3 al 11,2. Sumando agregado, no es acumulado, agregado son 1,3% de mejora del PIB. ¿Eso qué supone? Pues lo primero que supone es España ya no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, a COVID, no lo ha recuperado en el segundo trimestre de 2023, sino que lo recupera en el 2022, ya no somos los peores de la clase,
el déficit de esos años y por ende el que va a surgir en 2023 se reducirá, la deuda pública sobre PIB se reduce, la renta per cápita mejora, tal. Y todo un poquito con un cordelito, un lacito, para que pasemos. Estamos muy lejos, perdón, disculpo, estamos muy lejos todavía de los criterios de estabilidad que fija la Unión Europea. Pero bueno, esto nos acerca un poquito. Claro, pero nos un acerca. Castizo porque... diría una operación maquillaje en toda regla. Ahí, claro. Eso es que nos acerca porque Sánchez se encargó de cambiar a la gente del INE que no le daba la razón. Entonces ha puesto a estos nuevos que le dan la razón, hete aquí. O sea, y al final terminaremos como el INE será como el CIS. O sea, será. ¿Qué quiere usted que ponga? Eso. Sí, pues ya está. lo es. Bueno, vamos con la convocatoria del gran acto del 24. No se le puede llamar manifestación y concentración, es un gran acto. Bueno, a la falta de entusiasmo del líder convocante, que es Alberto Núñez Feijóo, otros le han tomado la bandera y con alguna razón interesante, pues han echado a andar, porque si quieren que la gente vaya a estas cosas, pues tienes que darle elementos, motivos. Por ejemplo, el de Isabel Díaz Ayuso hoy, que decía, hombre, es que da la sensación que el presidente en funciones está de rodillas ante Puigdemont. Y bueno, trata de caldear el ambiente para que no sea un acto estrictamente de partido, que es lo que es. Luego abordaremos eso, pero antes escuchamos a Ayuso. La amnistía ha pasado de no caber en la Constitución ni en la democracia a tener un precio. Con el 1,6% de los votos, Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y le habla como un siervo. Y mientras, la ministra que rendía pleitesía a Hugo Chávez ahora hace lo propio con un fugado de la justicia española. ¿Qué mejor que ir a elecciones, ser claro, y en lugar de estar hablando de mentiras, como ha hecho durante toda la campaña, a las bravas, claramente diga qué proyecto quiere para España? La multinivel que se inventó hace unos días, la España de españoles que se han inventado años atrás. ¿Qué España quieren? Que lo propongan, ¿cómo lo quieren hacer? En fin, bueno, ¿qué quieren que les diga? Me parece estupendo porque en política cabe cualquier cosa, pero no resiste aquello del método de reducción al absurdo. ¿Qué es lo que no quiere Sánchez? Ir a elecciones. ¿Por qué hace lo que hace Sánchez? Para gobernar sin ir a elecciones. Así es que pedirle esto me parece de una ingenuidad, de una candidez. No, hombre, claro, si cambian los senos, pues que vaya a elecciones y se lo aprueben los españoles. En ello andaba también Esperanza Aguirre, como si esto fuera la idea que alguien, pues el que mece la cuna intelectual del Partido Popular en Madrid, hubiera destilado esta ingenuidad. He escuchado a Sánchez que ha dicho que él ha dicho la verdad en campaña, porque dijo que iba a buscar votos debajo de las piedras. No sé, pues si los que busca debajo de las piedras son los votos de Puigdemont, pues eso es lo que está haciendo. Y sí, lo justo sería que fuera a las elecciones y dijera qué es lo que piensa hacer. Porque ahora ya la amnistía ya no es importante, ahora es, ¿cómo le llaman?, el olvido judicial. El alivio penal. Bueno, pero sí, estamos en la misma tesis, es una tesis estupenda, si no fuera que Sánchez está en las antípodas de esa tesis y me parece que hay una investidura pendiente. Absolutamente, pero es que aparte, tanto Isabel Díaz Ayuso como Esperanza Aguirre y como todos los demás ya conocemos a Sánchez. Esto ya lo hizo en las anteriores elecciones. Ya dijo, no voy a pactar con estos, no voy a hacer un gobierno de coalición con Podemos, no sé qué, y hizo todo lo contrario. Entonces, que haga lo contrario, a mí no me llama a... ¡Oh, sorpresa! Sánchez nos ha engañado otra vez. No, habrá engañado a sus votantes. O sea, quiero decir, a los que no le hemos votado, yo creo que no nos ha engañado lo más mínimo. Evidentemente es como dicen los ingleses, un wishful thinking, eso no va a ocurrir. Entonces, puesto que eso no va a ocurrir, lo que tenemos y lo que echamos en falta es efectivamente un liderazgo, alguien que se ponga al frente y diga cómo vamos a parar este golpe de Estado que quiere dar un partido pseudocomunista, como es Sumar, junto con un partido republicano raro, como es el PSOE de Antonio, junto con sus amigos secesionistas, secuestradores, etcétera, etcétera. Sí, lo más significativo de las dos declaraciones de Ayuso y Esperanza Aguirre es que están reconociendo explícitamente que la investidura de Feijóo va a fracasar. Pues algo que suponemos todos. Menos Feijóo lo sabe todo el mundo en España. Pero lo están diciendo abiertamente. Cuando ya apelan
a convocatoria de elecciones no va a convocar elecciones Núñez Feijóo, sino que las tendría que convocar Pedro Sánchez, insisto, lo diré 133 veces, en el supuesto de que sea propuesto la investidura por el rey, que yo creo que eso está todavía por ver, aunque quizás vivo de ilusiones, ¿verdad? Y luego decir esto, ambas, ¿no? Sobre todo Ayuso, a 8 días de la sesión de investidura es que transmite una desilusión a todos los ya no afiliados y simpatizantes, sino al pueblo español que está esperando alguna reacción insignificativa, ¿no? Nos damos por vencidos. Lo dejo en manos de Sánchez, que convoque elecciones, que no las va a convocar, claro. Hombre, obviamente. Me parece mucho más relevante una declaración que ha hecho al término de la Ejecutiva Popular hoy Borja Semper. ¿Qué dice Borja Semper, el bueno de Borja? Que cuando no da saltos en la arena de la playa dice cosas tan obvias como que lo del día 24 es un acto convencional de partido. El acto de domingo va a ser un acto convencional político, en la calle, con una movilización importante por parte de mucha gente que se quiere sumar. Nuestras sedes están recibiendo muchas llamadas y muchas peticiones para informarse de cómo acudir, pero va a ser un acto convencional, como les decía, de partido. Todo henchido de entusiasmo y conocedor de que las masas enfervorecidas van a ir a un acto convencional de presentación de la investidura por parte del candidato de ese partido, que es Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues entonces, vamos a ver, Borja, que aquí nos conocemos todos. Todos tenemos amigos en todos los frentes. Y resulta que me vas a contar por qué recibe la gente del Partido Popular de todas las provincias españolas la invitación a asistir a ese acto y le recuerdan que tu presencia es inexcusable. ¿No será que alguien tiene dudas de llenar esa espléndida plaza donde habéis decidido hacer esto? Que no puede ser Colón, porque a ver si nos van a llamar otra vez la foto de Colón, ¿verdad? ¿Cuántos mieditos? Hoy, por ejemplo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, le recordaba al Partido Popular que sería bueno que dejaran de mirarse el ombligo. Yo creo que es muy importante que el foco ahora esté en el 8 de octubre. Es un momento de estar al lado del pueblo español, de aquellas asociaciones que llevan muchos años partiéndose la cara en las calles de Cataluña para defender la libertad, para defender la legalidad, y quizás lo que hay que evitar o perder un poco de vista es mirarse tanto al ombligo, convocando actos circunscritos a los que tengan un carnet de cierto partido político y estar al lado de los verdaderos valientes que están en Cataluña sufriendo, en muchos casos, situaciones de falta de libertad, de no poder educar a sus hijos en la lengua común de todos los españoles y sometidos a un acoso y derribo. Bueno, ¿cómo veis este gran acto? Bueno, yo creo que acaban de reducirlo, lo han dicho ellos, no a un gran acto, sino a un acto partidista. Por tanto, ellos mismos están provocando que la asistencia sea mucho más reducida, ¿no? Yo creo, personalmente, que así lo había entendido, que esto debería ser un acto sin colores políticos. Es decir, podemos ir todos aquellos que defendamos, que estemos a favor del Estado de Derecho, etcétera. Podemos ir. Lo que pasa es que una vez allí nos van a explicar el programa de gobierno con el que, pues horas después, Feijóo se va a presentar a la Cámara de Representantes, ¿no? Es que aquí quien lleva la iniciativa son los malos y estos reaccionan. Al buen amigo Borja le ha faltado decir, y a lo mejor llueve, o sea, para animarnos a no ir, porque un actillo convencional, el sonido va a estar regulín, tampoco van a ir primeras espadas, o sea, es que, hijo mío, o sea, cuando precisamente... Es tontería. No, pero luego va mandando unos mensajes muy exigentes. Luego sí, pero es que efectivamente lo que echamos de menos es ese gran acto, es esa gran movilización, que si no es ahora, tendrá que ser en algún momento, como es la de Barcelona del 8 de octubre, que ha recordado el secretario general de Vox, que, oye, que es que habrá que salir a la calle a explicarles que no se puede jugar con la Constitución que hemos votado todos, con la Constitución que votaron nuestros padres, con la Constitución por la que luchó tanta gente, o sea, con la que nos regimos, y no podemos permitir que haya unos españoles de primera
y otros de segunda. No podemos permitir que Urkullu diga que es que eso de café para todos no es correcto, porque como yo soy vasco yo lo valgo, o que el otro Waterloo esté ahí diciendo no, yo quiero una relación de igual a igual con el Estado. La querrás tú, porque quiero decir, tú no eres Cataluña, muchacho, o sea, tú eres un payaso con el pelo raro y que tiene un 11% de representación en el país que dices defender. O sea, que no eres nadie. Sí. Bueno, has dicho Urkullu, ¿verdad que Creo sí? que sí. Has hablado de Urkullu, ¿verdad? O he dicho un taco o he dicho Urkullu. Vamos a ver. Bildu ya le ganó las generales al Partido Nacionalista Vasco en su tierra. Eso que llaman ellos Euskal Herria. Yo no lo llamo nunca así, porque además si ves el dibujo que ellos hacen de Euskal Herria, tiene como 5 o 6 departamentos vasco-franceses. No se trata de ofender las malas relaciones tradicionales con el vecino de arriba. ¿Sabes quién lo llamaba Euskal Herria? Blas Piñar. Está grabado, buscarlo. Fíjate, pues nada, ya sabes, el lenguaje de los bilduetarras, que no tiene fronteras. Bueno, pues ahora resulta que han hecho una encuesta, porque claro, lo que viene en el País Vasco son unas elecciones autonómicas el año que viene. ¿Y se puede trasladar lo que pasó en las generales a lo que pasará? Hombre, aún falta tiempo, aún falta tiempo. ¿A lo que pasará en las vascas? Pues parece que sí, y parece que Bildu le va a soplar la consideración de primera fuerza al Partido Nacionalista Vasco. El PNV se desgasta y ahora una nueva encuesta acredita que Bildu podría ganar los próximos comicios a la lehendakaritza vasca. Ortuzar carga contra las encuestas. O sea, a mí la portada del Mundo de hoy, pues no me afecta en absoluto, ¿no? Pero ya marca una posición. Es decirle al PNV, ¿ves qué tonto eres? Como no estás con Feijóo y con tal, te vas a hundir. Y acusa de menosprecio a la prensa española. Estoy preocupado por el papel que están jugando, no todos, pero bastantes medios de comunicación que quieren condicionarnos a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, para que hagamos lo que ellos quieren. El PNV perdería hasta 6 parlamentarios, los mismos que podría sumar de Más Bildu en todo el País Vasco. El Partido Socialista se colocaría como tercera fuerza política en la zona y serían esenciales para que Otegi, candidato de la izquierda abertzale, pudiera arrebatarle un ejecutivo que mantienen los de Ortuzar desde 1980. El representante y próximo candidato a encabezar la lista de Bildu lo celebra. Las últimas 2 elecciones en esta parte del país, en estos 3 territorios, han demostrado que existe una corriente social que quiere cambiar. Un incremento, el del partido de los herederos de la banda terrorista ETA, y que ya en las pasadas municipales se alzó en 107 municipios, que se debe principalmente a la caída también de Sumar, que perdería representación en beneficio del Partido Socialista de Euskadi. Con las encuestas sobre la mesa, no solo los PNVistas se ven obligados a cambiar de estrategia, el Partido Popular tampoco se queda atrás y deja así en evidencia la crisis definitiva que viven los de Feijóo en la zona, con 6 escaños que le da el sondeo, esta vez sin el extinto Ciudadanos, que pone en jaque incluso la permanencia de su candidato. Dice Ortuzar, es que es para no creer. Dice que la culpa es de los medios de comunicación que quieren conducir el comportamiento de su partido en el futuro o en las alianzas con Pedro Sánchez. Hombre, pero con lo que pasó en las generales, ¿no te vale para decir que a lo mejor nos hemos equivocado de estrategia estando en el mismo barco que Bildu y de timonel Sánchez? ¿Tiene alguna duda Ortuzar de que Sánchez vaya a elegir al PNV en el futuro? Si tiene que decidir con quién cogobierna el País Vasco. Esas son las reflexiones y esos son errores que ha cometido el no sé qué Buru Batzar, pero desde luego no la prensa, ni la más proclive a favorecer a Feijóo. Está en esa historia. Bueno, el PNV en el pecado va a llevar la penitencia, porque cuando gane las elecciones Bildu, y las va a ganar, por supuesto no mayoría absoluta, pero va a ser apoyado por el PSOE para gobernar, y gobiernen Bildu con el apoyo, ojo, no que gobiernen en un gobierno bipartito, sino gobierne Bildu con el apoyo del Partido Socialista, al PNV solo le va a quedar un camino, que es radicalizarse. Pues no tiene otro. Entonces, pues vamos a convertir otro foco, si nos faltaba poco, un partido, digamos, tradicionalista y de derechas, como es el PNV, le están forzando, le va a obligar a radicalizarse. Parece mentira que Ortuzar, con lo listo que parece que es, o él se cree que es, no se dé cuenta que ese es el único camino que le va a quedar.
Así es que claro, el problema es que normalmente en los nacionalismos solo cabe un partido, ¿no? En Alemania estaba el Partido Nacional Socialista del pueblo alemán, socialista. Y aquí, pues claro, resulta que tenemos dos, Esquerra y Junts, que a veces dicen una cosa, a veces dicen otra distinta, se pelean en casita, pero luego aquí parece que van juntos, aunque uno hace la rueda de prensa antes que el otro anuncie para ver si puedo apuntarme yo la medalla y tal. Y en el País Vasco, claro, había un partido que es del régimen, que lleva gobernando, salvo el tiempo que estuvo el hijo Lelo de Lalo, Patxi López, pues desde 1980, o sea, es un régimen, eso hay cero democracia, pero claro, le ha salido el niño contestón y entonces ante ese partido de derechas, si el otro le dice, fíjate todo lo que estoy consiguiendo yo de Sánchez y lo que puedo conseguir todavía, y vosotros estáis en ¿qué? En hacerte una foto con una pantalla de plasma en Waterloo, ¿qué estás consiguiendo para el País Vasco, para la nación? Pues evidentemente nada, entonces lo normal es que la gente le vote a Bildu y lo normal es que efectivamente el otro partido pues se minimice, como pasó con Convergencia y Unión. Bueno, por cerrar lo de la actualidad del Partido Nacionalista Vasco, hoy se ha cerrado la ronda de contactos entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Es algo absolutamente formal, ahí ven, este es el encuentro estelar entre Cuca Gamarra y el tal Ortuzar. Bueno, la cosa es que hemos sabido que el 7 de septiembre este hombre ya se vio con Feijóo. Supongo que les habrá reiterado a ambos el no es no, pero en términos políticos. Y ya, y más no hubo. Bueno, que alguno dirá, pues hombre, es que el Partido Popular tenía que intentarlo. Bien, bueno, vale, pero no estamos para perder el tiempo, mucho más. Esto me parece que es completamente gratuito. Bueno, gratuito no es el mundo en el que viven nuestros señores diputados. Ya saben que tienen un móvil de última generación que pagamos a escote todos los españoles, ya saben que tienen una tablet que cuando dejan de ser diputados muchos no devuelven, y ya saben que tienen una serie de privilegios, pero no contentos con esos privilegios, ahora quieren, para agasajar a los que tienen pocos diputados, me imagino que será, que cada señoría tenga un asistente, lo cual eleva el gasto considerablemente. Mañana va a ser el primer día de estreno de los plenos plurilingüísticos. Nos han hecho saber que, tranquilos, que solo son 53.000 euros. Bueno, no es verdad. Provisionalmente, si acaso, este primer pleno cuesta 53.000 euros. Lo que vendrá a continuación por el plurilingüismo innecesario es un gasto de 1 millón de euros. Pero eso es poco si uno lo compara con el resto de lo que continúan siendo privilegios de nuestra clase política. Nuevo guiño de Sánchez a sus socios. Por primera vez en la historia, el Congreso acuerda que cada diputado tenga su propio asistente personal. El acuerdo, al que se llegó el pasado 5 de septiembre, modifica las anteriores disposiciones de la Cámara sobre el personal que pueden contratar los grupos parlamentarios. En anteriores legislaturas, la proporción era de un asistente por cada 4 diputados, número que subía para los grupos minoritarios. Y aunque la medida beneficia principalmente a los grupos mayoritarios, tampoco salen perdiendo los partidos separatistas. Nunca antes Bildu o el PNV habían tenido tantos asistentes. Aseguran que la medida se ha tomado con el fin de igualar la proporción de diputados y asistentes en todos los grupos parlamentarios, lo que aumenta el ya elevado gasto de la Cámara. Por este desempeño, los asistentes cobrarán alrededor de 1.700 euros al mes, lo que supone para la Cámara más de 7 millones de euros al año. Una decisión que se suma a la larga lista de cesiones del Gobierno a estos grupos minoritarios, como la ampliación del número de portavoces adjuntos por grupo o el uso de las lenguas cooficiales, que mañana se estrenan por primera vez en el Congreso y que costarán 1 millón de euros. Y atención, porque a este gasto superfluo hay que sumar el equipamiento tecnológico. Cada diputado recibirá un iPhone 14 y un iPad, compra a la que se va a destinar más de 1,2 millones de euros. Además de todo ello, habría también que incluir las dietas que perciben por transporte, alojamiento, comidas o vivienda. Una auténtica vida de lujos en medio de una crisis como la que está viviendo nuestro país. Esto con la que está cayendo es un escándalo. Bueno, ¿qué es lo que necesita la economía, el Estado español? Pues necesita 2 cosas. El primero,
reducir su tamaño y evitar duplicidades e ineficiencias en todos los ámbitos. El primer ejemplo sería el Congreso de los Diputados y segundo, reducir el gasto público. Entonces, todas las medidas que se están adoptando, esta misma del asistente, yo personalmente no entiendo para qué necesita cada diputado un asistente cuando el diputado, en el 90% de los diputados, se limitan a apretar un botón cuando les dicen que tienen que apretarle, ¿verdad? No sé qué va a hacer el asistente por ellos, les irá a por el café o yo qué sé, a por el periódico. Se equivoca. El rojo, el botón rojo. Y por el periódico, ¿no? Entonces, estamos incrementando inútil e ineficientemente el gasto público. Es que esto no se puede contentar. Por ejemplo, me vais a permitir una butad, pero la voy a decir. Es tan barbaridad que lo que tenía que hacer el PP, no se lo he oído, es como primera medida, el PP y Vox, por ejemplo, renunciar a su asistente. No lo queremos. Pero claro, no puede ser. Si tiene 137 diputados, pues son 137 carguitos a los que coloca, ¿no? Ya tengo 137 colocados, ¿no? No, señor, si esto no puede ser, pues no puede ser. Renuncie usted el primero, los demás que lo tengan, se lo echará usted en cara. Sabio, sería muy sabio. ¿Vas a nombrar asistente? Eso. Desde luego. Para no ser menos. Claro, aparte, quiero decir, es que no son ya los 1.700 euros de sueldo, es que evidentemente ese asistente también necesitará un teléfono, también necesitará una tablet, también se desplazará en taxi, también tendrá que comer fuera. O sea que, quiero decir, a lo mejor esos 7 millones terminan siendo 14 o 15, es que es muy fácil. O sea, todos tenemos madres y cuando había que apretarse el cinturón, la madre decía, se gasta menos en casa y se acabó. Y así es como se soluciona. Y luego ya llegará el momento en el que podamos compartir, etcétera, etcétera. En España quiero decir, no hay dinero para los enfermos de ELA, no hay dinero para un montón de cosas. No sé, ¿os imagináis lo que sería 8 millones de euros dedicados a defender o a nuestro patrimonio, por ejemplo, o a investigar el patrimonio romano por acercar el ascua a mi sardina? Pues sería vamos, de ahí sí que sacaríamos rédito. Este dinero es para nada, es tirarlo a la basura o darle de comer a los amigos de los políticos, pero no produce nada, nada. Sí, sí. Bueno, algunos están tan convencidos de que van a reeditar este gobierno Frankenstein que ya están hablando de cómo se organizará, si me darán a mi ministerio. Los de Podemos están muy nerviosos con eso, Irene Montero, Pelarra. Pero una de las ideas que supongo lleva a esa suerte de diálogo futurista, imagino que proviene del PSOE y habla de que va a ser un gobierno con menos ministros. Estén tranquilos. O sea, estudian reducir ministerios en la reedición de un gobierno de coalición. Bueno, teniendo en cuenta que efectivamente actualmente, como pone el cartel, hay 22 carteras, ¿verdad? Y de las 22, pues igual sobran 16, no sé, por citar un número, ¿no? Pues es que, bien, reducir me parece una buena medida. Yo creo que efectivamente un gobierno, no por tener más miembros, es más eficiente y funciona mejor, ¿no? Hemos visto también que la descoordinación ha sido la constante, ¿no? O sea que una vez decía una cosa los de Podemos, Sumar no existía o no existe en este gobierno, ¿no? Uno decía una cosa, otros otra. El otro día hemos oído, y ha sido significativo, a Irene Montero echarle la culpa al Ministerio de Justicia de la ley del sí es sí, porque no, la responsabilidad era suya. Le ha faltado decir, y se lo advertimos, porque lo dirá en cualquier momento, ¿verdad? Sí. La descoordinación ha sido absoluta. Las leyes que hemos visto publicar desde el punto de vista de técnica legislativa son desastrosas. Ya ha fallado todo. Entonces, ¿para qué queremos 22 o 16 ministros? Oiga, hagamos un gobierno reducido, homogéneo, y que efectivamente funcione, el que sea, del PP o del PSOE, y que funcione de forma eficaz, eficiente. Julián, hablabas del Ministerio de Justicia, cuya titular era Pilar Llop, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, me suena, ¿verdad? ¿Y esta que ahora ha dicho esta de la amnistía? Pues, nada. Y lo busques, nada. Que es ella muy buena guardadora de la ropa, además de nadadora. Y es jurista, ¿eh? Sí. Jurista, sí. No solo es ministra de Justicia, que además es magistrada. Sí. Es muy curioso que se den cuenta ahora, 4 años después, de que Garzón no hacía falta para nada, de que hay ministros que no sabemos ni qué cara tienen, hay ministros que sabemos que tienen demasiada cara, por otra parte. Entonces,
ahora se dan cuenta de eso, claro, coincidiendo con cuando los de Podemos, después de darse el batacazo que se dieron en las elecciones, dicen que su condición para votar al PSOE, porque aquí todo el mundo pone condiciones, es que a Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, lo cual ya sería la bofetada tremenda, ¿no? Entonces, oye, a ver si al final Podemos nos salva, tengo esos sueños, ojalá, ¿sabes? No creo que sea el caso, pero bueno, oye, soñar es gratis. Entonces, desde luego, claro, como han dicho, no, Irene tiene que ser ministra, pues desde el PSOE han dicho, es que justo vamos a quitar ministerios. El de Igualdad no creo que lo quiten porque a lo mejor se lo dan a la Yoli, que total en su piso caben varios ministerios. Hoy, por cierto, el rey ha recibido en Barcelona al alcalde socialista Collboni. Y con eso parece que se resuelve una crisis, al menos protocolaria, de 17 años sin los que el alcalde de Barcelona tuviera ningún encuentro con el monarca. Y mira que el monarca va a veces a Barcelona, que es para hacérselo mirar, y la de desaires que le han plantificado allí, desde Xavier Trias Ada Colau pasando por 10 o más. Bueno, tendríamos que decir que es una buena noticia si esto supusiera una normalización democrática, en la cual una institución como es el Ayuntamiento de Barcelona pues recibiera como se merece al jefe del Estado, ¿verdad? Yo intuyo que esto es digamos, una apariencia más, ¿no? O sea, ahora a alguien le habrá interesado que aparezca por allí el rey, da la sensación de que efectivamente la cosa está normalizada, pero luego le han prohibido asistir a la toma del año, a la apertura del año judicial, le prohibirán ir al Princesa Sofía, a todo lo que quieran, ¿no? O sea, le mueven, con perdón, como si fuera, digamos, no quiero dar ninguna denominación, pero le mueven según interesa en cada momento. Ahora interesaba que fuera a ver a Collboni, pues vete a ver a Collboni, ¿no? Es interesante que recordaran, claro, el resto de la gente durante estos 17 años que ha estado mandando, por decirlo de algún modo, el Ayuntamiento de Barcelona, eran unos impresentables y desconocen que el rey, entre otras cosas, se esconde de Barcelona. Entonces, quiero decir, es como... Pero bueno, en fin, ojalá esto sirva para que se normalice. Tampoco le gustan los condes, ¿eh? No le gustan los reyes y los condes tampoco. Ni los borbones. Bueno, una noticia de interés, de alto interés. Me interesa mucho a mí esto, porque resulta que Francina Armengol, la actual reluciente, la que ha traído las lenguas al Congreso, antes, cuando estaba en Baleares y ejercía como primera autoridad allí, pues autorizó algo que ha favorecido a su pareja. Resulta que es un hotel que estuvo bloqueado durante 18 años, en el que su pareja tiene intereses, y hoy publica el debate pruebas que acreditan la conexión de la pareja de la alcaldesa con el entramado societario del proyecto. Y así ha tirado para adelante el que pasa por ser el hotel más lujoso del Mediterráneo. Bonito, no me digáis que no. Otra cosita más para la buchaca de Armengol. Además, es muy curioso porque Richard Branson, que es el dueño del hotel, el del conglomerado Virgin, había comprado esa finca, la vendió ante la imposibilidad de poder hacer ahí el hotel y casualmente la volvió a comprar justo cuando Armengol ganó las elecciones. Dijo, a lo mejor aquí sí que hago el hotel más lujoso del Mediterráneo. Sí, pero hay que recordar que en Baleares, hasta hace muy poco, existía una ley que impedía crear una plaza hotelera si no destruías si no eliminabas otra plaza existente, ¿no? No dejaban rehabilitar los hoteles, fue terrible, lo que se llama la moratoria hotelera, ¿no? Eso originó muchísimos problemas, entre otros también que al disminuir las plazas hoteleras y mantenerse la demanda, el precio de los hoteles subiera como la espuma. Por tanto, en este caso, digamos, la anomalía es doble. Primero, tener algo retenido durante 18 años sin justificación. Segundo, una vez que lo legalizas, has conseguido además que el precio se multiplique varias veces. ¿A dónde llegará ese beneficio? Todos sabemos que la corrupción municipal y tal viene por la vía del urbanismo. Es muy curioso porque el marido de Armengol tiene una empresa de jardinería que parece ser que también recibió del orden de 1,5 millones de euros de subvenciones para paliar el tema del COVID, porque claro, los jardines no se cuidan solos. Imagínate los cactus, el impacto del virus sobre los virus sobre los cactus. Mira, me recuerda el caso de Isabel Rodríguez, la Pizpireta, portavoz del gobierno, que tenía un marido panadero
que pasó por no sé cuántos empleos, pero que al final una empresa del IBEX que tiene pedidos 1.600, no sé, una barbaridad de millones a la Unión Europea, le convierte en director general unos meses después de haber sido nombrada ella ministra. Qué mejor que un panadero para dirigir una empresa. Mejor. Si hay que hacer masa, para hay que amasar hacer masa. una fortuna. Amasar la fortuna forma parte del pan blanco, desde luego. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí con el día en 30 minutos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura, en Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura, en Dos Continentes.
El día en 30 minutos. Pedro Sánchez parece que opta por una estrategia envolvente con los independentistas. La última es guiñarles que esto está hecho. Sin embargo, ni es fácil ni es la única condición, sino una condición previa y sine qua non. Hoy tanto Junts como Esquerra Republicana le pedían a Sánchez que moderase su entusiasmo. Las dos formaciones independentistas siguen firmemente ancladas en que la amnistía debe concederse de forma anticipada para sentarse luego a negociar con Sánchez posibles apoyos. Sin embargo, el envalentonamiento de Sánchez da la sensación de que va dirigido a los constitucionalistas. Se trata de reducir en lo posible el efecto de sus manifestaciones en las calles. Sánchez les adelanta algo así como que eso está hecho, ya os podéis poner como queráis porque esto va a seguir adelante. Y con eso, pues tratar de conducir el desánimo de los millones de españoles defraudados con eso de la amnistía. Es una estrategia clara de desgaste del adversario que en el mundo de Sánchez, esto del adversario, pues miren, cada vez es más claro que son todos aquellos que no le gritan Sánchez, haz lo que tengas que hacer. Marina Álvarez. Bueno, y mientras en el Partido Socialista mantienen en secreto esa letra pequeña de las negociaciones, Yolanda Díaz es el único miembro del Gobierno que habla abiertamente de amnistía. La vicepresidenta ha defendido la medida como la única vía para solucionar un conflicto político, con el único límite a los independentistas de renunciar a la unilateralidad. Puigdemont, por cierto, como estaba previsto, ya ha recurrido la retirada de la inmunidad de la Justicia Europea, cuyo dictamen será clave para permitir al Supremo reactivar la orden de entrega del prófugo. La pregunta de los populares es directa. ¿Pedro Sánchez está dispuesto a conceder la amnistía? ¿Sí o no? ¿Quiere conceder la amnistía para ser presidente del Gobierno? ¿Sí o no? En el Partido Socialista no aclaran nada, pero insisten en que una de las cosas que sí que no van a negociar con los de Junts es la vía de la unilateralidad. Diálogo, convivencia, acuerdos entre diferentes, mirar al futuro, progreso, superar la tensión insoportable del año 2017. Esas son las claves de cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña. Los de Puigdemont recuerdan que ellos no van a rebajar sus condiciones de máximos, que la amnistía debe negociarse antes de la investidura, y en sus pretensiones no van a renunciar precisamente a la vía unilateral. Los socios de Sánchez de Sumar se niegan a esta condición, dicen, porque no cabe dentro de una hipotética ley de amnistía. Creo que hay dos formas de abordar lo que es un conflicto político. Una forma es pues con lo que vivimos en la etapa de Mariano Rajoy, que es el choque, que es la bronca, que es las decisiones unilaterales, y la otra es la de avanzar por la vía del acuerdo y por la vía del diálogo, de la negociación y del pacto, ¿no? Que es por la que queremos avanzar ahora. Aunque su portavoz Urtasun evita exigir si deben renunciar a esta condición. El acuerdo entre PSOE y Junts todavía no está cerrado, y Puigdemont, que acaba de presentar un recurso para recuperar su inmunidad ante Europa, advierte que las condiciones no las marcará en todo caso aquel partido que le pida ayuda para investir a su candidato. Este fin de semana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a asegurar que la línea roja para los suyos es precisamente el referéndum de autodeterminación, aunque insiste. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer. Mientras sigue creyendo conveniente no fijar un calendario para la aprobación de una hipotética ley de amnistía y centrar así esfuerzos en un plan B si lo de Junts no sale, para vender que ellos no se vendieron a las presiones de los golpistas, como insisten, trasladan los del PP. Sánchez lo da por hecho, pero está muy lejos de un acuerdo con los independentistas. Ellos le dicen que para sentarse a negociar, primero amnistía y después ya hablarán con quien sea. Lo contaba hoy Xavier Trias, el de Junts, que se quedó sin alcaldía de Barcelona. Los de Junts no esconden que, tras la amnistía, quieren compromisos para avanzar en la autodeterminación. Lo grave para Sánchez es que las posiciones confesadas de Esquerra Republicana no son más livianas que las que ofrece Junts, sino sospechosamente coinciden en la misma posición. Hoy, de forma explícita, Marta Vilalta, de Esquerra Republicana, le envía un mensaje muy claro a Sánchez: modere su entusiasmo, como quien le advierte que el partido siquiera acaba de comenzar. Lo que queda claro es que aquí no habrá rebajas y que va a ser o todo o nada, y la amnistía debe darse, eso sí, por anticipado, o se cae el castillo de naipes de Sánchez. El rocoso presidente del Gobierno en funciones no va a tener escrúpulos en dar la amnistía y lo que convenga, lo que le pidan. Otra cosa es que lleguen a tiempo. A Sánchez
le faltan ejes que no controla. Uno, las manifestaciones contrarias a la amnistía que va a haber y que van a ser muy abundantes, ya lo verán. Dos, el acto conjunto de Guerra y Felipe este miércoles con el PSOE abierto en Canal y también otros dos miedos de los que se habla poco. El primero, las posibles repercusiones penales para aquellos que concedan una amnistía incumplidora de la Constitución. Y el último eje es el miedo cerval a lo que Europa pueda decir y pensar de los acuerdos de Sánchez con los independentistas. Y mientras avanzan esas negociaciones de la amnistía, el entorno de Puigdemont apunta mañana como una fecha clave para apoyar esa investidura de Pedro Sánchez. Este martes sabremos si Bruselas da luz verde a la promesa del Gobierno de incluir el catalán como lengua oficial de la Unión Europea. La cosa de momento no pinta muy allá. Ahora mismo en Europa tenemos 27 países con 24 idiomas oficiales y además con 60 lenguas minoritarias. Además, ninguna por el momento ha conseguido el grado de cooficialidad, a excepción del gaélico, que desde 2002 es lengua oficial a propuesta de Irlanda. Esta falta de precedentes hace muy difícil que el catalán, el vasco y el gallego sean a partir de mañana lenguas oficiales. Suecia, Eslovaquia y Finlandia ya han manifestado su oposición por diversos motivos de tipo administrativo y económico. La situación económica que vive España es muy delicada. Hemos perdido poder adquisitivo todos los españoles. Sin embargo, miramos con atención cómo evoluciona el gasto público de la Cámara de nuestros representantes, el Congreso de los Diputados. Nada nuevo en lo tecnológico, cada vez más caro. Eso sí, el iPad, el tablet, todo esto cada vez está más caro. Pero bueno, es una cosa consentida de antaño. Tampoco decimos nada de los gastos por dietas, de los gastos por alojamiento, de los gastos... Y ahora llega y nos amplían los gastos por el plurilingüismo. Se nos dice que apenas este ensayo va a costar 52.600 euros, cuando los cálculos bien hechos demuestran que es 1 millón de euros. Y además, resulta que ahora venimos con la idea de que cada señoría disponga de, bueno, pues una persona, un asistente, lo cual implicaría unos 7.200.000 euros de gasto público más. Nuevo guiño de Sánchez a sus socios. Por primera vez en la historia, el Congreso acuerda que cada diputado tenga su propio asistente personal. El acuerdo, al que se llegó el pasado 5 de septiembre, modifica las anteriores disposiciones de la Cámara sobre el personal que pueden contratar los grupos parlamentarios. En anteriores legislaturas, la proporción era de un asistente por cada 4 diputados, número que subía para los grupos minoritarios. Y aunque la medida beneficia principalmente a los grupos mayoritarios, tampoco salen perdiendo los partidos separatistas. Nunca antes Bildu o el PNV habían tenido tantos asistentes. Aseguran que la medida se ha tomado con el fin de igualar la proporción de diputados y asistentes en todos los grupos parlamentarios, lo que aumenta el ya elevado gasto de la Cámara. Por este desempeño, los asistentes cobrarán alrededor de 1.700 euros al mes, lo que supone para la Cámara más de 7 millones de euros al año. Una decisión que se suma a la larga lista de cesiones del Gobierno a estos grupos minoritarios, como la ampliación del número de portavoces adjuntos por grupo o el uso de las lenguas cooficiales, que mañana se estrenan por primera vez en el Congreso y que costarán 1 millón de euros. Y atención, porque a este gasto superfluo hay que sumar el equipamiento tecnológico. Cada diputado recibirá un iPhone 14 y un iPad, compra a la que se va a destinar más de 1,2 millones de euros. Además de todo ello, habría también que incluir las dietas que perciben por transporte, alojamiento, comidas o vivienda. Una auténtica vida de lujos en medio de una crisis como la que está viviendo nuestro país. Isabel Díaz Ayuso se ha despachado hoy a gusto con Pedro Sánchez. La presidenta madrileña le ha acusado de ponerse de rodillas con Puigdemont y ha animado a todos los españoles a acudir a la manifestación del PP y a la de Sociedad Civil Catalana. Con el 1,6% de los votos, Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y le habla como un siervo. Esto creo que afecta a todos los españoles, afecta a nuestro futuro como nación, a nuestro Estado de Derecho, a tantas cosas, que creo que todo lo que sea manifestarse es fundamental. Por eso creo que el acto que ha convocado Núñez Feijóo para este domingo lo es, y lo mismo sucede con la manifestación del 8 de octubre en Barcelona. Hoy ha habido ejecutiva del Partido Popular y Borja Semper reconocía, después de esa reunión, que la convocatoria del 24 por parte del Partido Popular es un acto convencional de partido. El acto del domingo va a ser un acto convencional político,
en la calle, con una movilización importante por parte de mucha gente que se quiere sumar. Nuestras sedes están recibiendo muchas llamadas y muchas peticiones para informarse de cómo acudir, pero va a ser un acto convencional, como les decía, de partido. Sobre el acto convencional de partido, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, decía que ya va siendo hora de que el Partido Popular deje de mirarse el ombligo. Yo creo que es muy importante que el foco ahora esté en el 8 de octubre. Es un momento de estar al lado del pueblo español, de aquellas asociaciones que llevan muchos años partiéndose la cara en las calles de Cataluña para defender la libertad. Lo que hay que evitar o perder un poco de vista es mirarse tanto al ombligo, convocando actos circunscritos a los que tengan un carnet de cierto partido político y estar al lado de los verdaderos valientes. Jaume Colboni ha cerrado hoy 8 años de desplantes de Ada Colau y ha sido recibido por Su Majestad el rey Felipe VI en Barcelona. Es la primera audiencia a un alcalde barcelonés en 17 años desde que Juan Carlos I recibiese al también socialista Jordi Hereu en el año 2006. Desde entonces, Xavier Trias y Ada Colau han protagonizado continuos desplantes a la corona, siendo el propio Colboni quien mantuvo en la época de Colau los vínculos cuando era su primer teniente de alcalde. Hoy parece que se ha retomado esa normalidad institucional con la alcaldía de Barcelona. El Partido Nacionalista Vasco ve amenazado su predominio político en el territorio vasco por primera vez. EH Bildu superaría también, no solo en las generales, sino en las elecciones vascas, al PNV. Las elecciones vascas están previstas para el año que viene y parece que Bildu podría obtener 27 escaños, 2 más de las actuales, según una encuesta de Sigma 2 que publica El Mundo. El PNV se desgasta y ahora una nueva encuesta acredita que Bildu podría ganar los próximos comicios a la lehendakaritza vasca. Ortuzar carga contra las encuestas. A mí la portada del Mundo de hoy, pues no me afecta en absoluto, ¿no? Pero ya marca una posición. Es decirle al PNV, ¿ves qué tonto eres? Como no estás con Feijóo y con tal, te vas a hundir. Y acusa de menosprecio a la prensa española. Estoy preocupado por el papel que están jugando, no todos, pero bastantes medios de comunicación que quieren condicionarnos a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, para que hagamos lo que ellos quieren. El PNV perdería hasta 6 parlamentarios, los mismos que podría sumar de Más Bildu en todo el País Vasco. El Partido Socialista se colocaría como tercera fuerza política en la zona y serían esenciales para que Otegi, candidato de la izquierda abertzale, pudiera arrebatarle un ejecutivo que mantienen los de Ortuzar desde 1980. El representante y próximo candidato a encabezar la lista de Bildu lo celebra. Las últimas 2 elecciones en esta parte del país, en estos 3 territorios, han demostrado que existe una corriente social que quiere cambiar. Un incremento, el del partido de los herederos de la banda terrorista ETA, y que ya en las pasadas municipales se alzó en 107 municipios, que se debe principalmente a la caída también de Sumar, que perdería representación en beneficio del Partido Socialista de Euskadi. Con las encuestas sobre la mesa, no solo los PNVistas se ven obligados a cambiar de estrategia, el Partido Popular tampoco se queda atrás y deja así en evidencia la crisis definitiva que viven los de Feijóo en la zona, con 6 escaños que le da el sondeo, esta vez sin el extinto Ciudadanos, que pone en jaque incluso la permanencia de su candidato. Y mientras Yolanda Díaz se enzarza con Puigdemont, Podemos marca distancias con Sumar. La formación ha hecho públicas sus condiciones para investir a Pedro Sánchez. Quieren que Montero repita como ministra una subida del salario mínimo a los 1.500 euros y que se congelen los alquileres durante 4 años. El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo está cada vez más cerca, pero que esté cerca no significa que el PP lo logre. De hecho, el Partido Socialista ya ha puesto en marcha su maquinaria de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez, pero no son los únicos que han empezado a trabajar. Los de Unidas Podemos, en un intento desesperado por hacerse notar, han revelado sus requisitos para investir a Sánchez como presidente. Podemos propone abaratar el coste de la vida, derogar la ley Mordaza y renovar de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial, que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad. Proponemos congelar
todos los contratos del alquiler durante toda la legislatura. La subida del salario mínimo interprofesional, proponemos aumentarlo al menos a 1.500 euros. Lo del veto Irene Montero fue algo que dolió y mucho dentro de la formación morada. Y en un revés de la historia, la todavía ministra de Igualdad ha cambiado de objetivo en la diana de su ley más famosa y dañina. Ahora prefiere apuntar a los socialistas. La ley tiene un error garrafal, que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista. Unos puntos básicos con los que Podemos quiere volver a hacerse notar, y es que los morados han perdido notoriedad. Se vio el 28M y se ratificó el 23J. El acuerdo al que llegaron con Yolanda Díaz parece que no les sirvió de mucho y casi 2 meses después llegan los arrepentimientos. Acuerdos, y os lo digo de corazón, acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir. En este contexto, el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, ha abierto un nuevo debate. ¿Debe Podemos presentarse en solitario a las elecciones europeas? Una pregunta y unas exigencias que llegan en mitad de un bloqueo político nacional y que complicarían aún más la situación de la izquierda española. El grupo terrorista Al-Qaeda promueve actos terroristas ahora en Francia y en Suecia. Al parecer todo eso tiene que ver en Francia por la prohibición de la baya, la típica túnica de algunos países musulmanes, y en Suecia por las concentraciones populares en las que se han quemado ejemplares del Corán. El desastre de Libia y la crisis en Túnez han disparado las llegadas de inmigrantes ilegales a Italia. La isla de Lampedusa, de 6.000 habitantes, se encuentra totalmente desbordada después del desembarco de 12.000 personas en las últimas horas. Alrededor de 12.000 inmigrantes han llegado a Lampedusa durante los últimos días. Se han producido desembarcos masivos en la isla situada en el Mediterráneo. Lampedusa cuenta con 6.000 habitantes y tiene una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Solamente el centro de acogida tiene el doble de personas y cuenta con una capacidad para 400. Los vecinos, cansados de la situación, han salido a la calle a pedir que las autoridades actúen para cesar la llegada de personas. Dicen estar cansados de que la isla sea una pasarela para todos. El teniente de alcalde ha asegurado que no es hospitalidad, sino tráfico de carne humana. Desde principios de año, el sur de Italia ha sido el gran objetivo de las mafias tunecinas. El país africano, a pesar del acuerdo firmado con Italia a principios de verano, ha perdido el control de la situación. En lo que va de año han llegado más de 127.000 inmigrantes a Italia, el doble de llegadas que el año anterior. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Giorgia Meloni, presidente del Consejo de Ministros de Italia, se desplazaron a la isla para ver con sus propios ojos el problema. Von der Leyen ha anunciado un plan de acción que prevé acelerar las deportaciones y asegura que deben decidir ellos quién entra en la Unión Europea. La líder italiana, por su parte, afirma que hay que frenar las salidas ilegales. Ha muerto un bebé y otros 3 están hospitalizados tras consumir accidentalmente fentanilo en una guardería del Bronx, en Nueva York. No está claro cómo los niños pudieron acceder a esa peligrosa sustancia. De momento, la policía promueve cargos desde asesinato, homicidio involuntario, etcétera, contra la propietaria y contra un vecino, ambos dos de origen hispano. Menorca se une desde hoy a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus monumentos prehistóricos talayóticos. La ONU ha destacado la autenticidad y el valor excepcional de este conjunto arqueológico presente en la isla desde hace ya 4.000 años. España suma con este 50 bienes declarados como Bien Universal de la UNESCO. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con nosotros. Les dejamos con la programación habitual con Sandro Meco y mañana volvemos a la misma hora. Hasta mañana.